Hola, buenos días a todos. Como os he dicho, soy Gemma Vallés, soy la coordinadora de laboratorios comunes y además en concreto ocupo el cargo de responsable científico de la unidad de cultivos celulares. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues voy a empezar. Bueno, pues nada, daros la bienvenida, como os hemos dicho, a la Semana de la Ciencia e Innovación, que este año lleva por título Un planeta, muchos mundos. Estamos ya, aunque parezca mentira, en la 20 edición de este tipo de programa o iniciativa, y si queréis hacer algún tipo de comentario a través de las redes sociales, pues nos aconsejan desde la Comunidad de Madrid que utilicemos el hashtag Semana Ciencia e Innovación, ¿vale? La actividad en concreto que hoy nos ocupa se titula ¿Quieres conocer cómo investigamos en nuestro instituto? Visita guiada virtual al edificio IDIPAZ y las plataformas de cultivos celulares y citometría de flujo del IDIPAZ. Creo que en el programa que está publicado en la web aparece visita guiada al edificio y a las plataformas y está cortado ahí. No sé si es que ha habido un fallo técnico o, bueno, esto ya sabéis cómo depende de mucha gente, ha habido algún tipo de problema, pero el título completo de la actividad es este, ¿vale? Si bien en el edificio IPAZ sí que tenemos muchas plataformas de apoyo, en concreto hoy nos vamos a centrar en las de cultivos celulares y citometría de flujo del IDIPAZ, ¿vale? Eso quiero aclararlo también para que, bueno, pues que no haya malos entendidos. Y luego he subrayado lo de visita guiada virtual o, bueno, visita virtuada online, pues porque acostumbramos a... Voy a quitar Voy a quitarme un momento... Ay. Me quería quitar el vídeo porque creo que así nos centramos mejor en la presentación, yo incluida, porque me veo a mí misma y me despisto. Nos hubiera gustado pues que fuera una visita presencial, porque así, pues como comentábamos al principio, daros la oportunidad de visitar nuestras instalaciones y ver cara a cara pues cómo se desarrolla la ciencia en nuestro instituto. Pero desgraciadamente la pandemia que estamos atravesando y además como nuestro edificio está situado en un entorno hospitalario, pues no nos permite, ¿no?, hacer visitas guiadas ni, bueno, reunirnos en grupos grandes de personas. Entonces, pues nada, desgraciadamente al final lo hemos tenido que adaptar a este formato online. Pero bueno, yo creo que lo que es la esencia de lo que hacemos en el IDIPAZ os quedará y espero que en un futuro no muy lejano pues podáis venir a visitar nuestras instalaciones en persona, como venimos haciendo estos años de atrás. Entonces, pues bueno, la actividad en concreto la vamos a realizar, como os he dicho, entre Víctor y yo misma. Víctor es el responsable científico-técnico de la unidad de citometría de flujo y yo que soy la responsable de la unidad de cultivos celulares. Hemos estructurado cada presentación para un poco llevaros de la mano en toda la visita, ¿vale? Entonces, por mi parte, yo os voy a dar, bueno, aparte de la bienvenida, que ya lo estoy haciendo, os voy a contar qué es la investigación, qué es el IDIPAZ, los cultivos celulares como herramienta a la investigación en biomedicina y ciencias de la salud y, por último, la visita al laboratorio de cultivos celulares. Y luego la parte de Víctor, que cuando sea su turno, pues ya os contará cómo la ha estructurado. Bueno, pues en primer lugar, pues nada, daros la bienvenida a nuestro edificio. Nuestro edificio tiene la sede en la calle Pedro Rico número 6. Está en el entorno del Hospital La Paz y bueno, pues esta foto está hecha desde el puente que cruza el puente de Begoña, que se llama, ¿vale? Pero que os hagáis una idea cómo es, y esta es la imagen que ofrece Google Maps. Es un edificio de reciente construcción que inauguramos a principios del 2015. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de su ubicación, ¿veis el ratón cuando lo muevo? ¿Hola? Sí, ¿Lo sí, sí, veis, no? yo sí lo Vale, veo, vale. Gemma. Vale. Gracias, Víctor. Bueno, pues estamos ubicados aquí. La foto que os he mostrado está sacada desde aquí, desde este puente de aquí, ¿vale? Y entonces, pues bueno, a mí me gusta decir que la ubicación de nuestro instituto es una ubicación privilegiada. Privilegiada porque, si os fijáis, estamos rodeados de, por un lado, el Hospital Universitario La Paz, luego justo enfrente
tenemos la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y luego también tenemos muy cerquita de nosotros el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Con lo cual, como no podía ser de otra manera, pues nuestro instituto se tiene que dedicar a investigar en ciencias biomédicas y a centrarse en las ciencias de la salud. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la investigación? Ahora os cuento qué es la investigación. Si os pregunto a muchos de vosotros, seguro que me daríais una definición diferente. Pero bueno, yo he encontrado una que siempre en este tipo de actividades comparto con vosotros y la verdad que me gusta bastante porque dice que es la actividad orientada a la obtención, tanto búsqueda como generación de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Y subrayo lo de búsqueda y generación. Parece que cuando investigamos solamente tenemos como ansia por conocer, por conocer, por conocer. Pues es que también, además de buscar ese conocimiento, lo tenemos que generar, lo tenemos que compartir, ¿vale? Eso es clave en investigación. Entonces, nosotros, como os he comentado en el IDIPAZ, hacemos investigación en biomedicina y ciencias de la salud. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos sobre el ser humano y su aplicación para dar respuesta y resolver los problemas de salud que le afectan. ¿Con qué objetivo? Pues con objetivo de entender los mecanismos moleculares bioquímicos, celulares genéticos, fisiopatológicos y epidemiológicos de las enfermedades y los problemas de salud, para así establecer estrategias en su prevención y tratamiento. Aquí hago un inciso que siempre también, aunque ya os he hecho un adelanto hace un momento, me gusta subrayar que el ámbito de la investigación biomédica es multidisciplinar y se sirve de las sinergias resultantes entre diversas ciencias y disciplinas de la salud. O sea, vamos todos en equipo, es un trabajo de equipo. La investigación biomédica no se concibe si no hay detrás un trabajo en equipo. Esto es como, yo siempre pongo el ejemplo como jugar al fútbol. Una persona sola no puede jugar al fútbol, tiene que haber un equipo detrás con un entrenador, en fin, una serie de personal que haga eso posible. Bueno, pues la investigación es igual. Entonces, en este caso, pues en vez de un entrenador y de, pues no sé, un responsable táctico, bueno, las diferentes personas que componen el portero, el delantero, pues nosotros estamos compuestos por la medicina, la bioquímica, la biología molecular, la genética o la epidemiología, entre muchas otras ciencias. Y lo último que un poco piensas, vale, ¿y para qué investigas? ¿Por qué investigas? Bueno, pues investigamos porque investigar es sinónimo de bienestar y progreso y el conocimiento generado se traduce en una mejora sustancial tanto en la salud como en la calidad de vida. Y ahora mismo, bueno, con la pandemia que estamos viviendo, el bienestar y el progreso, como entenderéis, tiene un significado, vamos, más que sustancial, ¿no? Entonces, nos centramos en nuestro instituto. ¿Qué es IDIPAZ? Bueno, pues si bien os he contado dónde está el edificio IDIPAZ, el edificio IDIPAZ no se compone solo por ese edificio, esa es la sede. En realidad, IDIPAZ es un instituto de investigación biomédica que está compuesto por el Hospital Universitario La Paz, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz, la UAM, pero también recientemente se ha incluido dentro del IDIPAZ el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Nuestro instituto trabaja para constituirse como un referente en la investigación biomédica translacional, nacional e internacional, fomentando la investigación de calidad a nivel básico, clínico, epidemiológico y también de servicios para la salud. Aquí se ve un poco mal, pero bueno, os invito a que busquéis en el canal YouTube qué es IDIPAZ y entonces podréis ver un vídeo súper interesante, muy cortito, que apenas llega a los 4 minutos, donde se da una pincelada de lo que hacemos en nuestro instituto. Pero de verdad que os animo a que lo veáis, pues porque además lo han montado de una manera muy, bueno, que está muy bien, vaya, que si tenéis ocasión os invito a que lo veáis. Además, IDIPAZ favorece y desarrolla programas y proyectos de investigación o formación de investigadores. Vela por la calidad, la ética y los principios deontológicos de la investigación. Integra la igualdad de trato y oportunidades en materia de igualdad y diversidad. O sea, practica la ciencia inclusiva y para todos. Fomenta el uso eficiente de los recursos e infraestructuras y un punto que me parece bastante importante es que además promueve la traslación de los resultados de sus investigadores. Por un lado, a la sociedad,
porque traslada el conocimiento generado de su actividad a la práctica clínica, por otro lado al mundo científico, porque difunde su actividad a través de publicaciones, memorias científicas o documentación, y al sistema económico, porque se fomenta la innovación y transferencia de resultados. La estructura científica del IDIPAD incluye en la actualidad 57 grupos de investigación que centran su actividad en 6 áreas estratégicas, como son neurociencias, cardiovascular, enfermedades infecciosas e inmunidad, cirugía, trasplantes y tecnologías para la salud, cáncer y genética molecular humana y patología de grandes sistemas. Pero, como os he dicho al comienzo, IDIPAD no deja de tener presente que busca la colaboración entre investigadores. De hecho, investigadores que pertenecen a diferentes áreas. ¿Me escucháis bien? Hola. ¿Me escucháis bien? Hola, Gema. ¿Qué me escribes de que no se me oye bien? Gema, ¿Qué? yo sí y otros participantes también, pero José le estoy dando indicaciones para que escuche porque ponía que no lo escuchaba bien, pero sino que Perdonar. ya lo ha arreglado, ya lo ha arreglado. Vale, vale. Ya está, continúe. Bueno, pues nada, que lo que os comentaba, que IDIPAD tiene como finalidad fomentar la colaboración entre investigadores. De hecho, en nuestro instituto hay grupos de neurociencias que colaboran con grupos de enfermedades infecciosas e inmunidad. O sea, que no os quedéis tampoco con la idea de que yo trabajo en mi área y no quiero saber nada del resto. No, es fundamental la colaboración, como os decía al comienzo. Y bueno, pues fomentar también las sinergias, porque ocurre muchas veces que puntos de vista que a lo mejor tiene un especialista en cardiovascular, pues lo puede compartir con alguien del área de cáncer y genética molecular humana y abordar pues nuevas aproximaciones experimentales o desarrollar pues nuevas hipótesis, ¿vale? Además, el IDIPAD está dotado con una serie de plataformas de apoyo. Pues, por ejemplo, tenemos Biobanco, Bioestadística, Cirugía Experimental, Documentalista, OTRI, que es la Oficina de Patentes, la UCICEC, que es la Unidad de Ensayos Clínicos, la Plataforma de Internacionalización, Unidad de Apoyo a la Innovación, Laboratorios Comunes, Secuenciación Automática, Análisis Genómico Personalizado, Bioinformática, Ingeniería tisular e impresión 3D, Nutrición, Alimentación y Salud, PAIN, que es la plataforma de apoyo al investigador Nobel, y luego también cuenta con una plataforma de simulación. El objetivo de todas estas plataformas de apoyo es, como se ha intentado representar en esta foto, es sujetar de alguna forma la investigación que se hace en el IDIPAD, ¿vale? Y ayudar a que llegue a buen puerto. En concreto, la actividad de hoy nos lleva a centrarnos en los laboratorios comunes. ¿Por qué se generan o por qué se constituyen estos laboratorios comunes? Bueno, pues porque IDIPAD promueve la formación de servicios o plataformas comunes que puedan ser utilizadas por todos los investigadores. En estos laboratorios lo que hacemos es proporcionar soporte tecnológico, promoviendo la investigación de calidad, mejorar la rentabilidad de las inversiones en infraestructuras y el rendimiento de los equipos y contribuir a aumentar la eficacia en el uso de los recursos. En la actualidad, los laboratorios comunes están constituidos por el Laboratorio de Citometría de Flujo, Cultivos Celulares, Imagen Inmunohistoquímica, Radioisótopos y el Laboratorio BSL2 o Virología. Centrándonos en el laboratorio de cultivos celulares y citometría de flujo, pues bueno, nos gustaría comentaros que desde el año pasado estamos acreditados según la norma ISO 9001 por nuestro sistema de gestión de la calidad y que son unidades de apoyo que ofrecen soporte científico, instrumental y técnico, además de suponer una herramienta fundamental para el abordaje y desarrollo de los proyectos de investigación en el ámbito de la investigación básica, biomédica y ciencias de la salud. Si estáis interesados, además, en profundizar un poco más en lo que hacemos en el IDIPAD, pues bueno, me gustaría comentaros que el próximo 20 de noviembre va a tener lugar la presentación de la memoria anual científica de IDIPAD correspondiente al año 2019. Y aquí os muestro el enlace de la reunión. Si alguno necesitáis, yo que sé, algún tipo de información adicional, podéis escribirnos a la dirección desde la que nos hemos puesto en contacto con vosotros para invitaros a la actividad de hoy, ¿vale?
Y bueno, seguro que también saldrá anunciado en la página oficial web de IDIPAD, que es www.idipad.es. Y además también tenemos un Twitter en el instituto que es bastante activo con esta serie de eventos, ¿no? Y que es @IDIPADScience, en donde podéis tener toda la información. Y por supuesto estáis invitados. Vamos a centrarnos ahora un poquito, me gustaría hablaros un poquito de, bueno, pues del reto COVID. El reto COVID, no hace falta que os diga que ha supuesto una revolución para todos y un cambio de paradigma en múltiples ámbitos, tanto en el sanitario como en el económico, como en el político o en el científico. Y nos ha un poco forzado a adaptarnos a nuevos escenarios de actividad. Hemos tenido que desarrollar nuevas estrategias, abordajes, hemos tenido que sufrir limitaciones todos, ¿no? En mayor o menor medida, pues en nuestra vida cotidiana, y hemos tenido que improvisar planes de actuación, porque yo creo que nadie de nosotros contábamos con que fuera a aparecer un virus y que tuviera las consecuencias que ha tenido a nivel mundial. Una aclaración que os hago es que el virus se llama SARS-CoV-2 y provoca la enfermedad COVID-19, ¿vale? Porque he visto en algunos medios de comunicación que equivocan un poco ambos términos. Y entonces sí que me gustaría aprovechar este foro para aclararos que el virus SARS-CoV-2 es el que genera la enfermedad COVID-19. Entonces, en el ámbito científico, lo que ha ocurrido es que ha habido un apoyo y una respuesta económica mundial, yo creo que sin precedentes a la pandemia. Se han priorizado investigaciones y estudios multidisciplinares, aportando iniciativas y propuestas ante la nueva era COVID, post-COVID-19. Y esto lo remarco porque nosotros en investigación y en el mundo sanitario no solo es un problema los pacientes que ahora mismo están ingresados en UCI o en el hospital, sino también las secuelas o efectos a largo plazo que puede tener este virus, ¿vale? Y que ya, bueno, pues están apareciendo desgraciadamente. Además, en nuestro ámbito científico se ha aplicado el conocimiento y la innovación al servicio y bienestar de la sociedad y se ha promovido de una manera de verdad brutal y sin precedentes el intercambio de conocimiento, promoviendo lo que se llama Open Science, o sea, ciencia abierta, ciencia para todos. Prácticamente todos los investigadores en el mundo hemos tenido acceso a información en tiempo real sin ningún tipo pues, de problemas, porque en situación normal pues a lo mejor tenías que estar inscrito a algún tipo de revista para poder acceder a una publicación, a cierto tipo de información. Bueno, pues todo eso en la época COVID ha desaparecido, ¿vale? Y además ha habido un importante impulso en la asociación y alianzas entre grupos multidisciplinares, investigadores básicos, clínicos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, de repente ha sido como que la comunidad científica haya colaborado entre sí, se haya formado una gran comunidad científica a nivel mundial. Ya lo éramos antes del COVID, pero a partir del COVID, o sea, se ha sentido un sentimiento de unidad por parte de todos brutal. Incluso para que os hagáis una idea, pues bueno, las Naciones Unidas pues han propuesto programas como el COVID-19 Respuesta, Innovative Approaches COVID-19, esto que os comentaba antes de iniciativas de colecciones en abierto de COVID. Y luego, pues bueno, a nivel nacional ya sabéis que el Instituto de Salud Carlos III pues ha creado hasta programas de financiación para sufragar investigaciones en torno al COVID-19. ¿Qué aporta a la ciencia todo esto del COVID? Bueno, pues a mí me encanta esta imagen que encontré pues, en un documento firmado por las Naciones Unidas que se titula que la confianza en la ciencia salva vidas. ¿Por qué? Pues porque gracias a la ciencia pues, se han podido proponer estrategias y modelos moleculares y celulares que nos han ayudado. Yo aquí he puesto un esquema simplificado, pero bueno, yo creo que el límite está en la imaginación casi que le queramos poner al asunto. Por un lado, la ciencia ha ayudado a secuenciar al virus y a conocer su mecanismo de infección. Luego, además, nos ha ayudado también a saber cómo se contagia y a establecer mecanismos de prevención.
Se está ahora mismo investigando en posibles tratamientos, ¿vale? Para paliar las secuelas del virus. Luego también a nivel de diagnóstico, porque bueno, pues se hacen test de ARN, test inmunológicos o test rápidos donde la ciencia también ha tenido que ver. Y luego, por supuesto, la ciencia está contribuyendo muy positivamente en el desarrollo de vacunas. En concreto, en el IDIPAD, por ejemplo, pues dentro del programa que os comentaba antes, sufragado por el Instituto de Salud Carlos III, pues varios de nuestros grupos de investigación han conseguido financiación para diferentes proyectos. Por ejemplo, un proyecto en ensayo clínico para tratar pacientes COVID, un estudio sobre la respuesta inmune para evaluar el efecto de los antirretrovirales, otro proyecto sobre la inmunidad y predisposición a la infección, otro sobre la salud mental de los trabajadores en dispositivos sanitarios, otro a nivel de gestación. Este en concreto nosotros participamos con el Valdebrón en este proyecto de investigación en concreto. Y luego, por último, pues otro proyecto sobre lactancia materna. Así, por ejemplo, echando un vistazo a nuestra web de IDIPAD, pues encontramos que el Hospital La Paz lidera la primera cohorte de pacientes infectados por COVID-19, habiendo varios ensayos clínicos que ya están en marcha y que están liderados por investigadores del hospital, como el investigador José Ramón Arribas o Alberto Borovia, que bueno, últimamente están saliendo mucho en los medios de comunicación pues, por estos logros. Luego, además, hay otro grupo de investigadores del IDIPAD que han publicado en una revista científica datos del uso del Remdesivir en pacientes con el virus. Luego, otros científicos que han descubierto la existencia de causas genéticas e inmunológicas en la COVID grave. Otro grupo de investigadores que han participado en un nuevo test de detección de anticuerpos frente a la COVID-19. Si luego ya nos vamos a medios de comunicación, pues más, como yo digo, de estar por casa o al que cualquiera de nosotros podemos tener acceso, pues por ejemplo, en el diario Redacción Médica, pues aparece la noticia de que la Paz va a coordinar en toda España el desarrollo de ensayos clínicos 19. Si nos vamos a Telemadrid, pues aquí, que yo creo que esta noticia casi todos os habéis enterado de que se está realizando en La Paz, junto con el Hospital de la Princesa, las pruebas de una vacuna de la farmacéutica Janssen. Luego, si nos vamos a El País, pues se ha publicado también que hay un ensayo clínico que es capaz de adaptar una terapia celular contra el cáncer infantil a enfermos graves de COVID, como os decía al principio. De ahí surge la colaboración muchas veces, que estrategias moleculares o celulares que estamos utilizando, pues en este caso en cáncer infantil, pues se está viendo que igual puede tener también aplicación a enfermos COVID. Luego tenemos aquí, la noticia de nuestro director científico que consiguió recaudar fondos para luchar contra el coronavirus. Ellos en concreto están trabajando de cara a un poco a prever el desarrollo de los pacientes y cómo tratarlos cuando son ingresados en urgencias según su perfil inmunológico. Y luego otra noticia de que hay un grupo de investigadores madrileños de nuestro instituto están desarrollando un test para detectar el coronavirus en saliva. O sea que, como veis, pues estamos arrimando bastante todos el hombro desde el IDIPAD. Por último, también me gustaría mencionaros una plataforma de apoyo que ya os he contado al comienzo, que pertenece al IDIPAD y que también se ha encargado durante la pandemia pues, de recoger muestras excedentes de diagnóstico, registrarlas, procesarlas, almacenarlas y de alguna forma ordenarlas en un catálogo de muestras. Un catálogo de muestras que está disponible para todos los investigadores que lo quieran dentro de la red nacional de biobancos y que, como os podréis imaginar, supone un valor añadido a la comunidad científica porque son muestras que nos sirven para estudiar el mecanismo de la enfermedad y pues lo que os comentaba al principio, cómo prevenir y tratar esta enfermedad. Según datos del 28 de octubre del 2020, para que os hagáis una idea, a nivel nacional hay 35 biobancos que pertenecen a la Red Nacional de Biobancos y hay ahora mismo 142.000 muestras
disponibles para que los investigadores trabajen con ellas. Estas son las totales, no son solo las COVID, también aviso. Pero bueno, que sí que hay un amplio catálogo de muestras COVID. Y bueno, aquí os pongo una foto de nuestra nuestra responsable de Biobanco, que es Paloma Gómez Campelo, bueno, pues aquí está intentando abrir un -80, un ultracongelador que me contiene muestras COVID y que por eso va vestida de esta manera, que me imagino que también todos habréis visto en la tele, que es el tipo de material de protección con el que hay que protegerse para no contagiarse con el COVID. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta antes de que empecemos con el segundo bloque? Bueno, pues continúo. No oigo nada, así que continúo. Bueno, ahora paso a hablaros de los cultivos celulares como herramienta en la investigación en biomedicina y ciencias de la salud. Si estuviéramos todos viéndonos cara a cara, a mí me gusta mucho preguntaros qué es una célula. Pero como somos unos cuantos, bueno, pues ya os doy un poco la definición. Una célula es la unidad biológica, estructural y funcional básica de la que están formados todos los seres vivos. Todo ser vivo está formado por células y absolutamente todos los organismos, los tejidos que lo componen y los órganos internos que constituyen el organismo están formados por células. La piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el hígado. Yo leí en algún sitio hace mucho tiempo una metáfora que me gustó mucho y que pongo siempre de ejemplo en este tipo de actividades. Y es que las células no son más que ladrillos en la construcción de vida, pero son unos ladrillos especiales o particulares porque tienen un tamaño entre 10 y 30 micras. Una micra es la millonésima parte del metro, para que os hagáis una idea de los pequeñitas que son. Y se ha estimado que el peso de una célula puede estar en torno a un nanogramo, aunque bueno, ese dato lo pongo un poco en cuarentena, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo pequeñas que son las células. Entonces, igual que los ladrillos construyen edificios, primero paredes y luego edificios, pues los tipos celulares especializados, como las células epiteliales o la célula nerviosa, construyen tejidos. Esos tejidos construyen a su vez órganos. Los órganos construyen sistemas de órganos y, por último, los sistemas de órganos dan lugar al individuo completo. No me voy a parar en esto. Una célula es pues como os decía, una unidad compuesta a su vez pues, por un montón de orgánulos y de partes, que esto los que no lo hayáis estudiado en el colegio, en el instituto o en la universidad lo estudiaréis. Cada parte de la célula tiene una función concreta y tampoco me voy a detener mucho en esto porque esto lo podéis consultar en cualquier libro. Pero sí que me voy a detener en una parte muy importante de la célula y es el núcleo. ¿Por qué? Pues porque en el núcleo está contenido el ácido desoxirribonucleico o DNA, que es la molécula de la vida. De forma que cada célula está formada por 46 cromosomas humanos que contienen aproximadamente 2 metros de DNA, que hay 3 millones de subunidades de DNA formadas a su vez por las bases ATCG y que aproximadamente 30.000 códigos genéticos para proteínas ejecutan muchas funciones vitales. Es decir, en el núcleo de la célula están los cromosomas que contienen el DNA, que codifican información genética que se traduce en proteínas. O sea, los genes contienen instrucciones para hacer proteínas y las proteínas pueden actuar solas o en compañía para realizar funciones celulares. De tal manera que la información genética que contiene la célula en el núcleo es lo que a los investigadores nos da de alguna manera como el manual de instrucciones de esa célula, ¿vale? Y el manual de instrucciones tiene que ser tan perfecto como la maquinaria de un reloj, donde cada pieza se encaje perfectamente con cada una de sus piezas aledañas para que en este caso el reloj pueda funcionar, ¿vale? ¿Qué funciones tienen las células? Bueno, pues 3 fundamentales, como todos los seres vivos. Una función de nutrición que engloba los procesos destinados a proporcionar energía para realizar sus funciones y materia orgánica para crecer y renovarse. Función de relación, ya que las células reciben estímulos del medio o entorno y responden a ellos. Y función de reproducción, porque las células se dividen para dar lugar a células hijas con las mismas características que su progenitora, en un proceso que se denomina mitosis.
¿Qué hacemos en nuestro laboratorio? Bueno, pues en nuestro laboratorio lo que hacemos es cultivar células. ¿En qué consiste cultivar células? Bueno, pues en desarrollar un conjunto de técnicas que nos permiten el mantenimiento de las células in vitro, o sea, fuera de su hospedador, en diferentes condiciones ambientales, manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. En nuestro laboratorio lo que hacemos es, como os decía, aprovechando pues, nuestra situación privilegiada, pues es tener acceso inmediato a muestras, tanto de pacientes que vienen a consulta, como que vienen a revisión, como que están en ingreso o como que están siendo sometidos a una intervención quirúrgica. Entonces, esas muestras de tejido o de células las convertimos en modelos celulares que nos van a permitir explorar los mecanismos celulares y moleculares implicados en diversos contextos clínicos, predecir el comportamiento e interacción de las células frente a un determinado microambiente y realizar estudios preclínicos en el desarrollo de un agente farmacológico. Todo ello en su conjunto nos va a ayudar en el diagnóstico, prevención y tratamiento, y además en desarrollar medicina de precisión y el diseño de terapias personalizadas. Por tanto, los cultivos celulares son esenciales en el estudio de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas a diferentes disciplinas en el ámbito de investigación biomédica y farmacológica y ciencias de la salud. Ahora os cuento cómo trabajamos en el laboratorio. Bueno, pues en nuestro laboratorio cualquiera no puede trabajar, desgraciadamente, ¿no? Como en casi toda la vida, hay una forma de trabajo y en los laboratorios de cultivo utilizamos el mantenimiento de la asepsia, que es un conjunto de procedimientos, normas y prácticos diseñados, orientados y establecidos para reducir al mínimo la probabilidad de contaminación. Aquí os pongo, bueno, un diablillo que sería nuestra contaminación y os represento a un investigador llorando porque hay veces que es desesperante el tipo de contaminaciones que se pueden dar en los laboratorios y que dan al traste con nuestras muestras, incluso con nuestra paciencia muchas veces, ¿vale? ¿Qué ocurre con las contaminaciones? Pues que ponen en peligro el uso de los cultivos como herramienta válida y fiable en los estudios donde se utiliza. Entonces, bueno, os pongo aquí unos póster, ¿no?, que me parecen muy representativos de que esto es de la empresa Eppendorf, en donde pues se ven, no sé si lo veis bien, son unos puntitos. Esto es una célula, ¿vale? Esto que está así como si fuera como deciros como un huevo frito esclafado, ¿vale? Pues hay unos puntitos que ese es un tipo de contaminación bastante frecuente en el laboratorio que se llama micoplasma, que es un tipo de bacteria. Y luego aquí, si os fijáis en esta otra foto, hay por aquí como una especie de pelitos que son típicos o es la forma correspondiente a los hongos, que son menos frecuentes que el micoplasma, pero que también en alguna ocasión pues, se ven en el laboratorio. ¿Cuáles son las fuentes posibles de contaminación de estos microorganismos que os he contado? Bueno, pues hay varias. El propio operador, el ambiente, las superficies, el material, los medios que utilizamos, las soluciones. Entonces, tenemos que aplicar 3 principios básicos a la hora de trabajar en un laboratorio de cultivos celulares. Y es la asepsia, como ya os he contado, trabajar en un ambiente estéril y, sobre todo, mantener un correcto hábito de trabajo. Empezamos ya con nuestra visita al laboratorio de cultivos celulares. Esta es la puerta de nuestro laboratorio. Y entonces, pues bueno, damos la bienvenida. Este es el aspecto que tiene ahora mismo nuestro laboratorio en época de pandemia. Tenemos que ir con la mascarilla y bueno, o manteniendo distancia de seguridad siempre entre nosotros para trabajar, ¿vale? Yo ahora mismo en el laboratorio cuento con la ayuda inestimable de mi técnico especialista, que es Beatriz Sanz Minguela, y luego Marta Pardo, que lleva con nosotros poco tiempo y que también nos está prestando apoyo a varias de nuestras plataformas de apoyo. Empezando la visita, bueno, pues al cruzar la puerta que os acabo de enseñar, entramos en esta dependencia que la llamamos área de precultivos. ¿Qué hacemos en este área? Pues por un lado tenemos unas neveras para preservar y almacenar soluciones y reactivos en un entorno controlado y por otro lado tenemos aquí una zona, justo antes de entrar a la zona de manipulación de muestras, que es esta puerta doble que hay aquí,
donde preparamos material y soluciones para su posterior esterilización. Estos cubos negros que hay aquí son donde tiramos los residuos generados en nuestra actividad, ¿vale? ¿Por qué tenemos neveras? Bueno, pues tenemos neveras porque necesitamos, por un lado, sistemas de refrigeración entre 4 y 8 grados para almacenar muestras estables a corto plazo, como reactivos biológicos que se usan con frecuencia, diferentes tipos de búferes o líquidos biológicos previamente centrifugados, con un máximo de 24 horas. Luego también tenemos congeladores a -20, donde podemos almacenar muestras biológicas durante cortos periodos de tiempo que no son estables a unas temperaturas superiores, tales como ácidos nucleicos, muestras de plasma, reactivos biológicos que se prevén usar en corto plazo, como suero, aditivos, antibióticos, etcétera. Pasamos ya a entrar a la zona donde manejamos las muestras. Bueno, como os he dicho anteriormente, en esta zona se manejan con muestras, entonces es muy importante estar formado, capacitado y haber superado un entrenamiento previo antes de poder trabajar en el laboratorio. Y además tenemos que trabajar según una normativa y directrices específicas para nuestra actividad, porque no tenemos que olvidar que estamos expuestos a un riesgo biológico. Empezamos, os cuento un poco con qué equipos trabajamos dentro del laboratorio. Bueno, pues tenemos este tipo como de, no sé cómo deciros, como de armarios, ¿vale? Que se llaman cabinas de seguridad biológica. Tienen aquí un frontal con una ventana, entonces abrimos esta esclusa que hay aquí, introducimos las manos y manipulamos nuestra muestra dentro. ¿Por qué? Pues porque dentro de esta cabina de seguridad biológica se mantiene la esterilidad, es decir, supone un espacio libre de microorganismos o partículas potencialmente contaminantes que puedan acceder al cultivo. Y además van a proteger también al operador frente a la muestra biológica y al medio ambiente. ¿Cómo se consigue que dentro de este equipo tengamos un ambiente estéril? Pues mediante un flujo laminar. Lo que ocurre es que mecánicamente se produce un volumen constante de aire limpio que fluye a una velocidad uniforme y constante, y además en la parte superior tenemos unos filtros SEPA, que también están ahora mucho de moda con esto del coronavirus, que son unos filtros que son capaces de retener hasta el 99,99% de las partículas de hasta 0,2 micras de diámetro. Otro de los equipos muy utilizado en nuestro laboratorio son los incubadores, que son estos también mini armaritos que veis aquí. Este es nuestro compañero Julián, que va a abrir un incubador. Y aquí os muestro un poco pues, lo que se ve dentro del incubador, ¿vale? Estos soportes que se ven aquí dentro es donde están las células. Ahora un poquito más adelante os contaré cómo va todo esto. Entonces, ¿para qué nos sirven los incubadores? Pues yo siempre bromeo que en los incubadores tenemos las células como si las tuviéramos en un spa, porque dentro pues se conserva un entorno adecuado para que realicen sus funciones de crecimiento y mantenimiento. Y tenemos unas condiciones físico-químicas controladas de temperatura, humedad relativa y aporte de gases para que las células estén tranquilitas, a gusto, que no se estresen y que estén disfrutando de ser célula. Luego, por otro lado, tenemos unos baños termostáticos. ¿Por qué? Pues porque en estos baños termostáticos, que no deja de ser un poco como un baño María, lo que hacemos es atemperar y descongelar los medios reactivos y las células para evitarlas un choque térmico. Y es que las células reaccionan frente a los cambios bruscos de temperatura y pueden alterar tanto su fenotipo como su actividad genética. Entonces eso lo controlamos pues con este tipo de equipos, ¿vale? Y luego además pues hay técnicas concretas en donde hay que inactivar por calor ciertos reactivos antes de ser añadidos a las células, pues porque el protocolo así lo requiera. Luego además tenemos los microscopios, que como os comentaba al principio de mi explicación, las células tienen un tamaño de micras, con lo cual no son visibles a simple vista. Y entonces los investigadores disponemos
de unas gafas, que no deja de ser más que un microscopio, que nos permiten ver el estado de las células. Gracias a los microscopios, pues podemos hacer un seguimiento del estado de crecimiento, hacer un control morfológico de su comportamiento y otros parámetros involucrados en su desarrollo, como puede ser la multiplicación, la proliferación, si se han adherido correctamente al soporte de cultivo o no, etc. En las fotos que os muestro en pantalla tenéis, os muestro el aspecto de unas células que crecen adheridas a la placa. Son unas células que se llaman osteoblastos, que son células que generan hueso, ¿vale? Que tienen este aspecto cuando las miramos por el microscopio. Y luego aquí debajo os pongo unas células que no tienen nada que ver, que tienen un crecimiento en suspensión, no crecen así como alargaditas como las otras, sino que crecen como en racimitos, que son células pertenecientes a una línea celular monocítica humana. Además, estas células necesitan, como os he comentado al principio también de mi exposición, necesitan comer, o sea, necesitan alimentarse. ¿Cómo alimentamos a las células? Bueno, pues las alimentamos con este liquidito que veis aquí de color rosa en esta botella, ¿vale? Y luego aquí está mi técnico Beatriz trabajando con el medio de cultivo, ¿vale? Estos medios de cultivo lo que hacen es proporcionar los nutrientes y las sustancias requeridas para un óptimo crecimiento y mantenimiento de las células. En ocasiones se añaden suplementos que contienen factores de crecimiento, hormonas, nutrientes o antibióticos para que las células proliferen y se mantengan en condiciones óptimas y libres de agentes contaminantes. Mucha gente me pregunta que por qué el medio de cultivo la mayoría de las ocasiones es de color rosa. Bueno, pues es rosa porque contiene un indicador de pH que se llama rojo fenol y que nos ayuda a evaluar cómo de bien va nuestro cultivo. Normalmente, si ha ocurrido un agotamiento de los nutrientes, lo que ocurre es que el medio se acidifica. Entonces pasamos a pH 7, 6,5 y se vuelve amarillo. Esto también ocurre cuando se nos ha contaminado el cultivo, porque pues los microorganismos contaminantes tienen un metabolismo de replicación mucho más rápido que el de nuestras células, con lo cual digamos que se comen mucho más rápido el medio que nuestras propias células. Y entonces, cuando vemos un viraje muy rápido de nuestro medio de cultivo amarillo, quiere decir con casi total seguridad que ha habido un problema de contaminación. Por otro lado, ocurre que a veces el medio se vuelve un rosa como mucho más intenso. Eso puede ser sobre todo debido, en ocasiones porque hemos tenido la botella de medio abierta muchas veces y entonces el propio aire del ambiente hace que se basifique el medio, o también pues porque ha habido un problema con el propio incubador donde están las células y entonces el intercambio de gases no ha sido el correcto y por eso adopta este color tan intenso, ¿vale? Pero ocurre, como todo a veces en la vida no puede ser perfecto, pues que hay algunas técnicas, sobre todo las colorimétricas, en las que no podemos utilizar este tipo de medios. Pero no pasa nada, porque disponemos también de variantes de medios de cultivo sin rojo fenol. Pero bueno, es verdad que para la mayoría de los cultivos de rutina sí que utilizamos el rojo fenol porque como os estoy contando, pues es un indicador excelente de lo bien que están nuestras células. En cuanto a los tipos de soportes para cultivos, como os comentaba antes, las células necesitan pues, un soporte donde cultivarse y estar aisladas es como si fuera su habitación, ¿no? Donde ellas pueden estar a gusto y hacer sus cositas. Bueno, pues existen, como veis en las fotos, infinidad de tipos de contenedores y recipientes para cultivar células y tejidos, dependiendo de las características de las células a cultivar y sobre todo de la cantidad. Porque, por ejemplo, si queremos obtener un número pequeñito de células o queremos hacer un experimento con las mismas células a diferentes condiciones, pues, por ejemplo, podemos usar este tipo de placa multipocillo con 6 pocitos y entonces poner en cada pocito una condición experimental diferente. Pero hay veces que necesitamos pues, un número de células muy alto porque queremos producir células, millones y millones de células. Pues solemos utilizar este tipo de flask
que lo que contienen dentro son como varias láminas en donde en cada lámina van creciendo las células. Y entonces de un mismo flask pues podemos obtener pues, un número de células lo suficientemente elevado. Otra parte del laboratorio, otra área que está asociada al laboratorio de cultivos y que también es muy importante en nuestra actividad, es el área de crioconservación, que es un área donde se almacenan reactivos y muestras biológicas. Dentro de esta área de conservación de muestras distinguimos una sala de ultracongelación y una de criopreservación. Aquí, igual que os decía antes, es muy importante mantener unas normas de seguridad en el laboratorio, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. En la sala de ultracongelación, bueno, pues tenemos estos congeladores, que aquí en la foto está de en medio, veis que trabajan a menos 80 grados centígrados. Son unos arcones pues, con un volumen bastante importante, que pueden ser de 700 litros. Y pues creo que podemos tener pues, casi cerca de 30 ahora mismo en el IDIPAZ funcionando. Son importantes porque en ellos almacenamos a largo plazo los aditivos de los medios de cultivo y sustancias especialmente sensibles a los periodos de congelación, descongelación o a la temperatura. Y además en ellos almacenamos también muestras biológicas a largo plazo. O sea, igual que os contaba antes que en el biobanco mi compañera Paloma tenía en su congelador muestras COVID, pues nosotros aquí tenemos muestras de todo tipo. Algunas muestras pensad que son únicas. Nosotros al estar en un hospital tenemos acceso a muestras que son, pues eso, de un valor incalculable. Imaginaros enfermedades donde la prevalencia sea muy baja en la población y que a lo mejor pueda haber 1 o 2 casos al año. Bueno, pues esas muestras cuando llegan a nuestras manos las tenemos que conservar como oro en paño. Por eso si os fijáis, todos los congeladores llevan aquí un aparatito adosado, que es un sistema de sondas de temperatura que va conectado a un sistema informático que a su vez va conectado a nuestros teléfonos móviles, de tal manera que si algún día ocurre algún problema, pues porque hay algún tipo de avería o algún tipo de problema, pues nos va a llegar un SMS a nuestro móvil para avisarnos de que tenemos un problema en nuestro menos 80. Entonces tenemos menos 80 de contingencia para pues poder trasvasar nuestras muestras a esos menos 80 hasta que podamos arreglar el equipo, ¿vale? Y luego la unidad de crioalmacenamiento. Bueno, en la unidad de crioalmacenamiento tenemos tanques de nitrógeno que contienen nitrógeno líquido, que es una sustancia criogénica que se encuentra a una temperatura de menos 196 grados. Ojo con esto, el nitrógeno líquido, aparte de llevar implícito un riesgo de baja temperatura al estar a menos 196 grados centígrados, o sea, literalmente quema. Yo tuve una vez un pequeño accidente y me salió una ampolla, se me quemó la piel y fue algo leve para lo que podía haber sido. O sea, quema y quema mucho. Pero otro riesgo asociado al nitrógeno que a veces un poco se infravalora es que produce asfixia, porque el nitrógeno desplaza el oxígeno. Entonces puede ocurrir que si tenemos una fuga de nitrógeno, pues tengamos pues, pérdida de conocimiento o incluso llegar a la muerte. Todo eso está controlado en nuestro laboratorio con una sonda que mide constantemente los niveles de oxígeno en el laboratorio. Pero eso no implica que en alguna ocasión pues, pueda haber algún tipo de accidente, entonces se dispararía una alarma y tenemos que abandonar inmediatamente la instalación, ¿vale? Para evitar estas cosas. Y luego, bueno, pues para protegernos de los bajos riesgos de temperatura utilizamos pues estos guantes que igual también algunos de vosotros ya conocéis, que se llaman crioguantes, que están protegidos, están compuestos por no sé cuántas miles de capas para protegernos del frío, ¿vale? Y que pues los utilizamos bueno, en nuestra rutina para el manejo de estas muestras, ¿vale? En el laboratorio, además, disponemos de varios formatos de tanques de nitrógeno líquido. Tenemos este, que es bastante grande, que es nuevo, que hemos adquirido hace poco y que es automático. Y luego tenemos otro tipo más como si fuera un termo, para que os hagáis una idea. Es como una especie de termo, pero vamos, mucho más grande, en donde conservamos nuestras muestras mediante unos racks que contienen cajas que a su vez contienen las muestras.
¿Por qué utilizamos el nitrógeno líquido a menos 196 grados para criopreservar nuestras muestras? Pues porque a estas temperaturas las reacciones bioquímicas se detienen y no se producen procesos que puedan degradar la muestra. Y por eso la criogenización es el método de elección para almacenar y conservar a largo plazo muestras como tejidos, órganos y células. También es muy habitual, en la Semana de la Ciencia, muchos de vosotros me preguntáis que por qué congelamos. Bueno, pues congelamos muestras, primero para tener un stock o colección de nuestras muestras. ¿Por qué? Pues porque hay veces en donde, pues, como os he contado, se nos contaminan las muestras, hay que desecharlas y hay que utilizar otras. Entonces, si yo he amplificado mis células, tengo varios viales de la misma muestra y las tengo congeladas, pues si he perdido una, pues puedo descongelar otra y seguir trabajando sin ningún problema. Luego también, como os comentaba antes, hay muestras muy valiosas y únicas cuyo reemplazo es muy difícil y costoso. Entonces, cuando nos llegan este tipo de muestras, lo que solemos hacer es, pues eso, amplificar el número de células disponibles para congelar y tener nuestro stock para poder pues recurrir a él si tenemos algún tipo también de problema o bueno, pues porque a lo mejor nos lo pide un colega de otro hospital o de otro instituto de investigación de España o del mundo y queremos tener stock pues para hacérselo llegar. Luego también congelamos para minimizar cambios y evitar la transformación y envejecimiento celular. En cultivo las células están todo el rato dividiéndose, todo el rato. Es un proceso que no se puede parar, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que la célula pare de proliferar y la tengamos ahí, como digamos, en stand-by hasta que a nosotros nos interese seguir con esa investigación? Porque imaginaros, hay veces que igual no podemos empezar un experimento hasta que no tenemos 5 muestras. Y a lo mejor tenemos una en enero y la siguiente ya no nos llega hasta junio. Pues la forma de trabajar es esa, congelamos la muestra de enero y esperamos a la de junio y así sucesivamente hasta que conseguimos el número suficiente de muestras pues para poder empezar con nuestro experimento. Además, es una estrategia para facilitar y coordinar la organización y ejecución de las actividades y tareas experimentales. Pues, como os estoy contando, a veces nos es más interesante reunir 10 muestras de golpe que no trabajar de una en una, porque también económicamente pues es más factible. Y luego, pues por necesidad de distribución a otros investigadores. Hay veces que igual de una muestra pues se guarda una parte para investigar en el IDIPAD, otra parte se lleva al biobanco, pues para que así también haya posibilidad para otros investigadores de acceso a esa muestra. Y por mi parte, pues eso es todo. Me gustaría dar un homenaje o recuerdo a todas las víctimas de COVID, no solo en nuestro hospital o en nuestro instituto, sino también hacerlo extensible a todo el mundo. Mi dirección de correo electrónico que hemos habilitado para esta actividad es laboratorioscomunes@idipad.es, por si tenéis alguna pregunta particular que hacerme y pues bueno, ahora nos viene a la cabeza, pues nos podéis encontrar en esa dirección. Daros las gracias, recordaros otra vez el hashtag de Semana Ciencia e Innovación, que sin ciencia no hay futuro y nada. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de esta visita. Hola, hola Gemma, Hola. muchas gracias por tu presentación. Bueno, acabo de poner en el chat si tenéis alguna pregunta para Gemma que podéis consultar cualquier duda. Y también os podéis quitar Sí, dejar de silenciar sí. Si activáis el micrófono que aparece tachado en rojo, pues podéis preguntarme lo que queráis. Y yo qué sé, si os da, pues no sé, un poco de vergüenza o vamos, que estamos entre amigos, de verdad, que esto es para que aprendamos todos y insisto, si necesitáis cualquier información adicional, podéis escribir a mi correo electrónico, que lo tengo además compartido con Víctor y os contestaremos encantados. Bueno, pues si no hay ninguna Si no hay pregunta, nada, pues nada. empiezo. Pues nada, le cedo la palabra a Víctor y nada, Víctor, cuando quieras.
te cedo la palabra. Sí, Gracias. bueno, pues yo voy a compartir una presentación igual. Quiero que sea o tratar de ser interactivo. Si quisierais, si en un momento, sí me gustaría que quitáis el silencio y pudiéramos hacer como una pequeña actividad. Y también voy a poner unos vídeos para una visita. Espero que funcione bien, si no, pues bueno, me vais escribiendo. Pues bueno, voy a compartir la presentación. ¿Se está viendo bien? Me gustaría que me Sí. indicarais. Vale. Luego la presentación tiene unos vídeos, entonces pues ahí va a ser un poco si existe alguna problemática o no. Pues, por favor, decidme. Voy. Y bueno, pues voy a empezar ya. ¿Vale? Bueno, pues estamos en la Semana de la Ciencia, como bien ha indicado nuestra compañera Gema. Y nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar la actividad, la segunda parte de esta actividad, que sería complementario a lo que nuestra compañera Gema ha explicado, una bienvenida, que es la investigación, que es el IDIPAD, y luego ya la visita al laboratorio donde ella es la responsable y coordinadora. Y bueno, pues soy Víctor Toledano. Disculpar que no tengo vídeo porque, bueno, lógicamente hemos tenido algún problemilla y más o menos, pues voy a explicar cómo investigamos, un poco qué es el método científico, es decir, de dónde partimos y hacia dónde vamos y cómo se desarrolla cualquier investigación. Y luego trataré si funcionan bien los vídeos, una visita a un laboratorio de experimentación más de mano y luego una visita al laboratorio que sería responsable de citometría de flujo. ¿Vale? Y ya pues un poquito de introducción y un poquito de fundamento y explicar qué es la citometría de flujo, ya que es la plataforma que dirijo. Entonces, lo primero, una bienvenida. Me gustaría que me dijerais si funciona el vídeo. Este es nuestro edificio de IDIPAD, ¿vale? Sí, funciona. Se realiza gran parte de la investigación del Hospital de la Paz. ¿Lo habéis visto todo bien? Sí. Bueno, Lo que pasa es que se queda como medio cortado. Vale. Bueno, pero bueno, si no lo que os he dicho, perdona que te interrumpa, Víctor, si ponéis que si pasen en un vídeo también donde se ve y os invito a que en cuanto a la pandemia os vengáis en persona a conocer nuestras instalaciones, porque yo creo que va a ser mucho mejor que vídeo o foto y para que palpéis un poco lo que es la ciencia. No, tranquila, gracias. Como tengo más vídeos, ¿vale? Bueno, vamos a ver que se puedan ver bien, pero si hay algún problema, intento compartir en vez de la presentación, desde el vídeo en sí, ¿vale? Estos primeros que son un poquito de introducción, no hay problema, pero hay otros que son un poquito más largos para que veáis bien un laboratorio. En ese vamos a intentar que si hay algún corte lo paramos y volvemos a ponerlo. Entonces, pues lo primero que habéis visto es un edificio como otro cualquiera, ¿vale? Y en donde se produce gran parte de la investigación que ya ha comentado Gema del Hospital de la Paz, aparte de otros organismos asociados como la Universidad Autónoma o el Hospital Fuenlabrada, etc. Hola, soy Víctor Toledano, ¿vale? Vamos a entrar a nuestro edificio de investigación, ¿vale? Como podéis ver, una entrada como cualquier otra, ¿vale? Iremos laboratorio por laboratorio para que lo veáis. Bueno, ya habéis visto, pues eso, una entrada. En la primera planta lo que tenemos son despachos, hay una secretaría, que aquí agradezco también a Susana, que es parte de la plataforma de citometría de flujo. Y
Y bueno, pues una entrada con despachos, porque no solo es importante el laboratorio, sino también muy importante esos despachos y ese análisis de datos, que lo veremos cómo se desarrolla todo el proceso. En nuestra visita normal bajaríamos en el ascensor, pasaríamos por este pasillo, ¿vale? Aquí podremos ver un laboratorio que posteriormente enseñaré, ¿vale? Y tendríamos una charla en nuestra sala de reuniones, ¿vale? Aquí Gemma os hubiera explicado cultivos celulares y yo citometría de flujo, pero bueno, actualmente pues no tenemos esa posibilidad, ¿vale? Entonces continuamos y ahora entraremos a... Vale, continuamos y entraremos después porque corté el vídeo y será cuando entremos al laboratorio de citometría de flujo. Lo primero que voy a centrar, continuando con la explicación de Gemma, ella ha dicho que es investigar o que es la investigación, yo voy a explicar el método científico, entonces bueno, investigar, pues hay diferentes definiciones, pero en general es descubrir algo, intentar descubrir, hallar algo que nos resulte útil, ¿vale? Entonces, la investigación es esa actividad que se realiza y puede ser aplicada, es decir, buscar una aplicación y buscar algo muy, muy útil, por ejemplo, ahora mismo como la vacuna para la COVID, o también pues para un conocimiento que no sabes en un futuro a qué nos puede llevar. Luego pondré algún ejemplo de estas investigaciones tan raras que se hacen en un inicio y luego son aplicables en cualquier momento y en cualquier sitio del mundo. ¿Vale? Entonces, lo primero es cómo investigamos. Si pudierais, me gustaría que esto fuera más interactivo. Es decir, si alguien quiere o escribir desde el chat, podéis quitaros el silenciamiento del micro y más o menos para que entendáis bien cómo se investiga, qué es el método científico. Bueno, si alguien se anima, mi primera pregunta es ¿cómo investigamos? ¿Cómo se inicia todo? Venga, ¿nadie se anima? ¿María que ha hablado antes? ¿O Lucía? Se inicia, primero tiene que haber algo que se quiera investigar, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Vale, yo soy Víctor. Vale, entonces, esto es, os podéis silenciar todos si queréis, ¿vale? Entonces, lo primero que has dicho, algo que quieras investigar. Pero ¿cómo investigamos? Quiero decir, lo que necesitamos al inicio, ¿qué es? Pues mira, Pedro, es una idea, ¿vale? Lo que está diciendo, quiero ver, dime un tema, cualquier tema, lo que quieras. No sé, algo típico, el cáncer. El cáncer, vale. O sea, es verdad que la actividad generalmente siempre la ha hecho presencial, pero bueno, hemos tenido ejemplos desde cáncer hasta fútbol, hasta COVID, hasta lo que sea, porque al final el método tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces, lo primero es una idea. ¿Y cómo surge esa idea? Pues esa idea surge, tú ahora dices el cáncer, pero voy a estudiar el cáncer, pero si no tengo mucha idea de cáncer, si ¿podrías determinar el cáncer, Pedro? Yo. Sí, sí, algo. Da igual. Si lo vamos a desarrollar juntos Ah, y si ¿te refieres a un alguien cáncer en concreto? un cáncer en concreto o algo en concreto. O sea, un cáncer, por ejemplo, de pulmón, o no entiendo Por bien la pregunta. ejemplo, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero primero, para tener esa idea de cómo surge esa idea, pues surge de la observación y de la experiencia. Quiero decir, tú dices, yo quiero estudiar un cáncer, pero si no tengo un conocimiento previo, unos estudios previos en ese tema, o si me quiero cambiar de tema, lo que hago es pues investigar, estudiar y ver qué puedo desarrollar en ese tema, y si no, en temas que estás estudiando, biomedicina, tener en cuenta que se puede estudiar desde biomedicina, que sería el caso que estamos viendo ahora mismo, hasta economía.
hay estudios, investigación en economía. Son cosas muy diferentes, pero la manera es parecida. ¿Vale? Entonces, partimos de una experiencia de una observación. Entonces, como estamos en biomedicina y queremos estudiar el cáncer, pues bueno, vamos a estudiar el cáncer. Y lo que tenemos que hacer es definir esa idea. Es decir, como has dicho lo del cáncer de pulmón, pero hay que definir bien esa idea de estudio. O sea, no sirve decir, pues voy a estudiar el cáncer o voy a estudiar la enfermedad del COVID o sea, hay que definir esa idea. Y definimos un problema y planteamos una hipótesis. Venga, Pues por Pedro. ejemplo, o sea, yo ayudo a Pedro, Bueno, porque venga. es que no sé, pues que por ejemplo, yo qué sé, pues que la gente fumadora desarrolla más cáncer de pulmón, o no sé, se me ocurre eso. O Sí. que hayan estado tomando, pues no sé, un tipo de medicamento. O ahora trasladado al COVID, ¿por qué parece que en la primera ola fallecía más la gente o que la incidencia era mayor en gente bueno, pues de una edad elevada y ahora parece que la edad ha bajado mucho? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué son más, por qué ahora la gente, o sea, se agrava más el COVID en gente más joven? Ese sería el problema y la hipótesis, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? O trasladado al cáncer, pues eso, el fumar. Lo que pasa es que, bueno, es un ejemplo muy típico, eso ya sabemos la respuesta, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Simplemente es para hacer algo fácil y que sepáis lo que dice Víctor, cómo se plantea. Pues entonces ya tenemos una idea, sabemos un poquito lo que queremos estudiar porque tenemos experiencia y mediante observación definimos esa idea. Como ha dicho Gemma, podíamos asociar fumadores con cáncer de pulmón, por ejemplo. Luego depende de que hayas trabajado, pues puedes ver desde cómo se va produciendo el cáncer o asociarlo a un agente externo como puede ser fumar. Entonces, definiríamos el problema y plantearíamos una hipótesis. Tenemos una hipótesis y es decir que los fumadores tienen más incidencia de cáncer de pulmón, por ejemplo, y una hipótesis nula, que es que no se cumple, porque la ciencia es prueba y error. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, pues bueno, ya tenemos esa hipótesis y vamos a desarrollar el cómo ejecutamos esa idea. ¿Y cómo se ejecuta esa idea? Pues bueno, en este caso, como nosotros trabajamos en un laboratorio, pues lo que vamos a hacer es un diseño experimental. Hay diseños experimentales, por ejemplo, en psicología, que son mediante test o cosas así. Pero la cuestión de estos estudios, pues, es que se utilizan diferentes herramientas. En nuestro caso, pues, podría ser un diseño experimental de coger muestras de una biopsia y luego, aparte, saber los datos que tenemos de un enfermo que fume a pacientes que no fumen. Y además asociarlo a lo mejor a riesgo o a mayor o peor mayor o peor más gravedad o menos gravedad, perdona. Y luego, ¿qué se obtiene de un experimento, Pedro? Pues los resultados, unas conclusiones. Vale, bien, primero obtenemos unos datos. Esos datos, es decir, estamos viendo un poco que, por ejemplo, sacamos de una biopsia células. Esas células podemos ver proliferación. Proliferación significa que podemos ver cómo van creciendo. ¿Qué es un cáncer? Pues la reproducción de manera descontrolada de células. Y aparte estas células se vuelven malignas. La cuestión es que a nivel experimental pues podemos ver un poquito el desarrollo de estas células. Pues tenemos datos. Y esos datos deben estar muy controlados, ser muy correctos. Pero esos datos solo no son nada. Necesitamos un análisis para llegar a unos resultados, ¿vale? Y estos resultados pueden asociarse, por ejemplo, esos datos de proliferación con pacientes que
que fumen, por ejemplo. Y finalmente, pues llegamos a unas conclusiones. En estas conclusiones ya sí se asocia, por ejemplo, gravedad de cáncer X con personas fumadoras. Entonces, lo que realmente tenemos es un método científico donde primero por observación y experiencia llegamos a qué queremos estudiar, planteamos un problema y una hipótesis que se puede ser real o no. Es decir, no siempre esa hipótesis se va a comprobar, no siempre va a ser correcta. A lo mejor pues llegas a que el cáncer del pulmón no está asociado a los fumadores. Eso podría ser, o algunos cánceres u otros no. Hay cánceres que están asociados a gente exfumadora, por ejemplo. Una experimentación, luego tendríamos ese análisis que hemos hablado de datos y las conclusiones. Pues así es como se investiga, ¿vale? O sea, partiendo de una idea, desarrollándola, siendo muy preciso y muy constante, y finalmente pues pudiendo dar unas conclusiones. Por ejemplo, en el tema COVID y la vacuna, la cuestión de la ciencia es que es lenta. Es lenta porque tú no puedes, los experimentos tienen unos tiempos. Si, por ejemplo, en la COVID lo que tenemos es una infección que aparece a la semana o a los 14 días, bueno, hay gente que le aparece a los 2 días, pues esos son pasos que tú no puedes acelerar porque quieres estudiar eso y quieres ver cómo se comporta. Entonces, pues ya tus experimentos van a ser de 15 días en 15 días. Es decir, tenemos que ir lentamente. Y ahora vamos a ver un par de vídeos para que veáis un laboratorio de experimentación. Ahora os voy a enseñar un laboratorio, ¿vale? Antiguamente eran laboratorios individuales, ahora mismo es un laboratorio corrido, donde hay diferentes grupos de investigación y bueno, vamos a ir viendo un poquito qué tipo de instrumentos hay y más o menos qué cosas se pueden hacer. Bueno, el siguiente vídeo espero que se vea bien porque es el más largo y es donde se muestra un laboratorio de experimentación. Generalmente, aunque lo digo en el vídeo, en estos laboratorios lo que se hace es la preparación de la muestra para luego ya posteriormente se suele ir a equipos muy específicos de análisis de mucha precisión. Es un laboratorio que hay diferentes pollatas y una parte de pollata donde se preparan las muestras y luego generalmente muchas de las cosas pues se llevan a un laboratorio como citometría del flujo o a equipos mucho más específicos, aunque también tenemos, por ejemplo, este equipo se llama HPLC y es un equipo de gran precisión donde se pueden caracterizar moléculas y ver en determinados analitos en muestras muy pequeñas. Lo utiliza el grupo de alergias. Podéis ver pues balanzas normales pues, para agitar. Aquí diferentes materiales con diferentes volúmenes. Cada material se utiliza para una cosa porque puede ser que sean volúmenes mucho más específicos o que no nos haga falta esa precisión. Esto sería un baño, aquí le falta el agua. Ahora pues está muy de moda, ¿no?, en la cocina utilizar aparatos de laboratorio para poder extrapolarlos allí y, por ejemplo, cocer con más precisión. Es una cosa que hizo en su momento Ferran Adrià. Fue un laboratorio y empezó a recoger aparatos para ver cómo lo podía utilizar. Esto sería un agitador en 3D, agita de una manera más específica.
para centrifugar, es decir, para separar muestra. Y ahora vamos a ir a ver a alguna cabina y varios equipos que ahora os diré que son, que tienen su interés por el COVID. ¿Vale? Cabinas donde diferentes tipos de seguridad, y las famosas PCRs se hacen en estos equipos que se llaman termocicladores. Ahora mismo no tenemos ninguno encendido. La cuestión es que, si podemos ver, hace unas rampas de temperaturas y lo que somos capaces con ello es de multiplicar ciertas partes del virus. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, por eso no se puede decir el PCR si no es en femenino, es la PCR. Bueno, esto es lo que sería un laboratorio, por decirlo así, de manos, es decir, donde prepararíamos la muestra y posteriormente pues utilizaríamos equipos específicos para hacer ese análisis. Bueno, y aquí sería donde estoy ubicado. Espero que hayáis visto bien el vídeo. Donde podéis ver son pollatas, donde al fin y al cabo pues es preparación de reactivos, mezclas, centrifugaciones, es decir, preparar la muestra y luego ver dónde se puede hacer el análisis o qué utilizar, porque podemos sacar un dato relativamente fácil solo viendo qué volúmenes tiene o no. Entonces, pues un poco dependerá mucho de nuestro diseño experimental. Entonces ya hemos visto completado la charla de nuestra compañera con qué es el método científico. Estamos viendo ese laboratorio que es mucho menos específico que cultivos celulares, que sería un laboratorio de experimentación un poco de manos, que decimos nosotros. Y ahora vamos a ir a esa visita y un poco como ha hablado mi compañera de una plataforma. Nosotros, tanto Gemma como yo, pues somos responsables de 2 plataformas. ¿Qué significa eso? Ya lo he explicado ya un poquito, pero bueno, yo voy a alargarlo un poquito más. ¿Qué significa? Pues somos una unidad. La plataforma unidad que pueda asistir en el hospital puede ser un sinónimo. Y realmente lo que hacemos es dar apoyo a la experimentación. Es decir, pues asesoramos, damos un mantenimiento, formamos, y para que todo dato, todo análisis sea lo más correcto posible. Por eso también nos embarcamos en la calidad de conseguir la acreditación de la norma ISO. Y pues ahora voy a hablar un poco de la plataforma de citometría de flujo, de qué es la citometría de flujo y fundamento, y cómo funciona la plataforma de citometría de flujo, que bueno, puede tener sus características diferentes con una plataforma de cultivos celulares o de inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué es una plataforma de apoyo? Pues bueno, es en realidad es una unidad las cuales tiene diferentes actividades, y una de ellas se apoya al usuario formando, ¿vale?, en el uso de la citometría de flujo. Ahora contaré qué es la citometría de flujo, pero bueno, sí, pues un poco que quede claro qué es lo que hacemos para apoyar y realizar esas investigaciones. Entonces, es muy importante la formación, viene mucha gente, muchos estudiantes de doctorado, predoctorales o de prácticas de ciclo de grado superior o de másteres, por ejemplo, y bueno, pues formamos en mi caso en citometría de flujo. También se hace un asesoramiento, una ayuda en el diseño experimental. ¿Por qué? Porque al ser técnicas tan específicas, muchas veces la gente necesita un apoyo, ¿vale? No sirve solo
vale, quiero hacer esto, sino te hace falta ese conocimiento que hemos dicho al inicio, esas experiencias, esas observaciones para que el dato y la técnica se realice correctamente. Una creación de paneles, esto es muy típico de citometría de flujo, ¿vale? Y es, en realidad, creación de paneles y settings son configuraciones. Es decir, las configuraciones de estos equipos son muy determinadas. Entonces, es muy necesario que estas se hagan bien para que el dato sea 100% correcto. Y, por ejemplo, yo lo digo muchas veces, donde la gente sabe, ¿no?, que un colesterol a partir de 200 es alto. ¿Por qué? Pues porque se ha estudiado y se ha visto que a partir de ese número tiene riesgos cardiovasculares, es decir, te puede dar un infarto, etcétera. Entonces, eso viene de un estudio. Y ese estudio viene de unas configuraciones y viene de unas especificidades que hay que tener en cuenta a la hora de que nuestro equipo funcione correctamente. Entonces, en citometría, esa corrección del dato va a ser que nuestra creación de las configuraciones y de esos paneles sea muy rigurosa y sea robusta, es decir, que siempre tengas el mismo dato si introduces la misma muestra. Y por eso es tan importante en citometría de flujo, bueno, en cualquier técnica, en esta específicamente mucho. Y el mantenimiento, siempre pongo esta foto porque parece que siempre nos damos ciertos trabajos y creo que en nuestro caso es muy importante mantener todo de la mejor manera posible. Porque lo que puede ser una limpieza un poco seria, como en la foto inicial, a que tengas un destrozo y ya pues había que tomar otras medidas. Entonces, bueno, pues una plataforma de apoyo que te da formación, da asesoramiento experimental, da creación de configuraciones, aparte de un mantenimiento y una responsabilización de cuando algo no sale bien, pues tomar medidas en ello. Y ya ahora sí vamos a ver el laboratorio de citometría de flujo y posteriormente os voy a contar de una manera, queremos que lo más asequible posible, qué es la citometría de flujo. Y ahora entramos al laboratorio de citometría de flujo, ¿vale? Podemos ver diferentes equipos, estos son los que nosotros utilizamos, es una técnica muy específica y muy avanzada, donde os contaré un poquito el fundamento. Y aquí, por ejemplo, podemos ver a unos compañeros donde están analizando unos datos de citometría de flujo, ¿vale? Pues bueno, habéis visto que este laboratorio no tiene nada que ver con el anterior. Este laboratorio son equipamientos, son máquinas. Y estas máquinas, pues hay que saber y hay que estar muy formado y tener conocimiento para tener un uso correcto, un funcionamiento correcto y que todo lo que salga de ahí sea un dato perfecto, por decirlo así, ¿vale? Entonces, tenemos laboratorios, como hemos visto, de cultivos celulares, laboratorio de experimentación más de manos y, por ejemplo, un laboratorio específico donde solo veis máquinas prácticamente. Si vais a un laboratorio de bioquímica donde se hacen los análisis de sangre, de colesterol, de glucosa, etcétera, serían laboratorios mucho más inmensos, mucho más grandes, porque al fin y al cabo pues dan servicio en hospital. Aquí nosotros damos servicio al hospital, pero a nivel de investigación, es decir, el número es menor, pero son máquinas bastante grandes y no veríais nada, por ejemplo, de ese laboratorio que todos tenemos en mente con sus botecitos, sus matraces, sus probetas, etcétera, que sería el de mano. Entonces, ahora sí voy a explicar un poquito qué es la citometría de flujo, un poco los principios, una definición rápida, qué nos hace falta, como pueden ser esos fluorocromos, esas fluorescencias, cómo funciona un citómetro y ya una representación de los análisis. Y finalmente la aplicación. No es solo que lo tengamos y cómo se utilice correctamente, sino que la aplicación de estas técnicas para qué sirven. Entonces, pues, ¿qué es la citometría de flujo? Citometría de flujo, voy a leer una definición correcta,
Consiste en la medida simultánea de las múltiples propiedades físico-químicas de células o partículas en suspensión en un flujo laminar que atraviesa un láser. Bueno, a lo mejor no habéis entendido mucho. Esto es muy sencillo. Citometría, citocélula, metría, medida. Medida de la célula. Somos capaces de medir la célula, de medir diferentes parámetros que tiene esa célula, utilizando un flujo. Un flujo es líquido en los cuales las células vamos a ser capaces de que vayan una a una. No sé si lo estáis viendo en la imagen y lo explicaré mejor, pero la célula ya una a una incidiría, ahí es donde incide nuestro láser. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo medir? Células o partículas. Pues una técnica que puede medir una célula o partícula que tenga un tamaño de 0,2 a 50 micras. Esto es un tamaño establecido, ¿vale? Pero dependiendo del equipo, puede medir un poquito más y un poquito menos, ¿vale? Pero como que sería, el dato más correcto sería de 0,2 a 50 micras. Si podéis ver en la imagen, no sé si estaréis familiarizados con esta foto y con esta serie, que es bastante buena, por cierto, incluso enseña mucho. Podemos ver que existen, érase una vez la vida, y podemos ver que existen diferentes tipos de células. La célula de aquí arriba sería un linfocito, los que van como en naves. Por ejemplo, este que se está comiendo algo verde sería un macrófago, estaría comiendo bacterias, un globo rojo. Lo que significa es que nuestras células no son iguales y que cada una tiene sus características. Y esas características se pueden medir y podemos ver modificaciones de estas células, pues por ejemplo, en una enfermedad. Las modificaciones de poblaciones celulares es para lo que se suele utilizar esencialmente la citometría de flujo, aunque tiene muchos usos, ¿vale? Entonces, pues se pueden medir poblaciones sanguíneas, líneas celulares, espermatozoides, bacterias, protozoos y partículas esferas. Siempre que tengan ese tamaño de 0,2 a 50 micras, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del equipo, podríamos mirar también esas partículas. De hecho, hay muchas partículas o microesferas, bits, que se llaman, que se utilizan para bastantes técnicas de laboratorio. Entonces, ¿qué podemos evaluar? Pues si estuvierais aquí, lo que haría sería en el proyector poner mi mano y ver cómo hay una sombra, ¿vale? Lo que significa es que al incidir ese láser, al incidir una luz en algo, vemos una sombra. Y nosotros cuando nos da la luz y hace solecito, pues tenemos una sombra. Entonces somos capaces de medir su tamaño y aparte podríamos medir su complejidad. Y luego tenemos un tercer punto que pone intensidad relativa a la fluorescencia. Es que tenemos herramientas para poder medir características mucho más determinadas de la célula. ¿Vale? Esto lo explico ahora mismo. ¿Vale? Entonces podemos medir parámetros que son extracelulares, es decir, que se encuentran fuera de la célula, e incluso parámetros que se encuentran en el interior de la célula. Al fin y al cabo, caracterizamos células. Eso es la citometría. ¿Vale? Entonces, medimos ese tamaño, esa complejidad, en la cual no nos haría falta otras herramientas, únicamente la célula y ese flujo. Entonces, cuando incidiría la luz de manera horizontal, de frente, nos daría una sombra y con unos detectores, ¿vale? Esa luz dispersada frontal podríamos tener nuestro tamaño. A posteriori también, al incidir, también se dispersa de una manera lateral. Se dice que en un ángulo de 90 grados. Es decir, si a ti te llega la luz y te incide en el cuello, no tiene la misma complejidad que cuando te incide en la frente o cuando te incide en un pie. Es decir, somos capaces de ver ese tamaño y esa complejidad de nuestra célula, de caracterizarla única y exclusivamente con esos dos datos. Aunque lo vamos a complicar un poquito más porque es bastante complejo. Y también podemos medir características diferentes. Es decir, con anticuerpos conjugados con fluorocromo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros fuéramos células, si las personas fueran células, yo podría poner a los altos
por ejemplo, un sombrero de color rojo, y a los un poquito más bajos, un sombrero de color amarillo. Entonces, eso sería nuestro anticuerpo, ¿vale? Que se pegaría específicamente el color rojo a los altos y el color amarillo a los bajos, eso sería el anticuerpo, y el fluorocromo sería ese color, ¿vale? Es decir, utilizamos anticuerpos conjugados con fluorocromos y somos capaces de ver esa característica de la célula. En este caso, ya tendríamos en inicio un tamaño y una complejidad, y a posteriori, si fuéramos personas, pues podríamos tener esa altura marcada con esos anticuerpos que serían nuestros sombreros de color. ¿Vale? Esto sería las longitudes de onda de cada fluorocromo, es decir, las posibilidades que tendríamos en este caso de poner diferentes colores a diferentes sombreros, por ejemplo. Y aquí sería cómo se hace ese procesamiento para poder caracterizar la célula. La célula la tenemos normal, entonces lo que hacemos son incubaciones con estos anticuerpos, con estos fluorocromos, que va a ser lo que nos va a dejar ver la especificidad de cada uno, ¿vale? Y posteriormente tendríamos una célula ya marcada, es decir, con esos sombreros o con esas características, para poderla pasar por el equipo, ¿vale? Y un citómetro es un sistema combinado que tiene esa fluídica, por eso se llama citometría de flujo, luego tiene una óptica y una electrónica que voy a hablar de ella por encima, un poco para que sepáis cómo funciona y la complejidad de la técnica. Entonces, lo primero es un flujo. Cuando os he dicho que la citometría en medida de la célula en la que vamos separando esas células mediante un flujo, pues vamos poquito a poco, poquito a poco. Entonces, lo que significa es como si tuviéramos personas en un río, se estrechara y vamos una a una cada célula. En esa célula incidiría nuestro láser. Posteriormente, cuando incide ese láser, tenemos toda la luz, ¿vale?, que sale y tenemos que diseccionarla. Es decir, con un sistema óptico en los cuales tenemos pues, unas lentes y tenemos espejos en los cuales podemos diseccionar esas longitudes de onda, podemos diseccionar esos colores, podemos ver aquí, tenemos un color verde, un color azul, un color amarillo, un color rojo. Entonces, somos capaces de ver las características, como he dicho anteriormente, del color de cada sombrero. Estos serían los láseres que existen actualmente, ¿vale? Y tendríamos el sistema electrónico, es decir, convertir esa señal, esa luz, en un dato, ¿vale? Convierte la señal analógica en señal digital y en pulsos electrónicos. ¿Qué significa esto? Pues a la que pasa, si podéis ver aquí, al inicio, cuando va pasando la célula, aquí a la derecha tenemos nuestra grafiquita y vemos cómo se genera el pulso electrónico. Es decir, a la que pasa la célula, tenemos aquí una gráfica que la medida de ese área es la que nos va a dar el dato. Entonces, con ello tendríamos un pulso electrónico por cada característica de la célula, por cada anticuerpo que hayamos puesto con nuestra muestra. Y finalmente, pues ya una representación de los datos. Esa representación puede ser con un parámetro, con dos parámetros, o representaciones 3D son mucho más avanzadas, ¿vale?, en los cuales podríamos ver, aquí esto es un histograma, aquí veríamos, por ejemplo, aquí podríamos determinar los que tienen el sombrero de color rojo. Esta sería nuestra población total y esta montañita podría ser el sombrero de color rojo. Esto lo podríamos poner en porcentaje y pongamos que un porcentaje, un 20% de nuestra población mide más de un 80. Pues eso es una explicación sencilla para poder decir que esta población, que en este caso son C20 positivos, es una subpoblación celular
que de hecho esto se mira para una leucemia linfocítica, ¿vale? Pues podríamos caracterizar y ver si existe esa población, si tenemos personas que tienen esa leucemia o no. Luego tendríamos una representación de varios datos. En este caso la pongo para que veáis que hay diferentes poblaciones. Si veis donde pone el CityPlot, donde hay diferentes circulitos, eso pueden llegar a ser diferentes, bueno, son diferentes poblaciones celulares que tienen diferente tamaño y complejidad. Y aquí a la izquierda lo que veríamos sería las fluorescencias, esos parámetros mucho más definidos con los fluorocromos. No sé si está siendo muy complejo, pero bueno, espero que más o menos se entienda qué es la citometría de flujo. Finalmente, otro tipo de representaciones, ¿vale? Y pues ya una aplicación de ¿para qué sirve la citometría de flujo? Bueno, sirve para muchas cosas, pero en general pues se utiliza en hematología para un recuento celular, forma leucocitaria. Es decir, cuando a vosotros os dan en los análisis un porcentaje más o menos linfocitos, más o menos eosinófilos, basófilos, monocitos, ¿vale? Se podría hacer por esta tecnología. De hecho, se hace con otras maquinarias, pero el fundamento es muy parecido. Luego también para industria farmacéutica, es decir, tú tienes tus poblaciones y pruebas fármacos para ver cómo altera a tus células. Antes hemos pasado por el laboratorio de cultivo celular, tenemos nuestras células que nos ha prestado GEMA con mucho cariño, y posteriormente vamos a hacer un experimento en las cuales le introduzco un fármaco y finalmente lo miro por citometría de flujo para saber si, por ejemplo, ese fármaco me está matando células, por ejemplo, para ver esos efectos secundarios. Podría ser en la vacuna del virus del SARS-CoV-2, o sea, de la enfermedad de COVID. O en inmunología, en oncología o microbiología. Y todo, en nuestro caso, toda nuestra investigación sería asociada a biomedicina. Este sería un esquema general. Yo tengo la célula, la preparo, pasa por un flujo, disecciono esos datos con incidir láser y ya tengo mis imágenes. Y bueno, muchas gracias por vuestra participación, y bueno, si tenéis alguna duda o alguna curiosidad, pues aquí estamos. Me he ido un poco rápido, no sé si no se puede interactuar, estoy acostumbrado a presencial, pues no sé si tenéis alguna duda, os ha escuchado bien, ha habido algún problema. Yo tengo una pregunta. Vale. Es que, bueno, es un poco en general, pero es por curiosidad, que en todos los campos de la investigación, Sí. algunos necesitarán más dinero, más inversión, y otros menos. Entonces, como el Estado da un presupuesto, ¿hay alguna manera en la que se reparte ese presupuesto? ¿O cómo un equipo de investigación, por ejemplo, tiene un presupuesto determinado para su investigación? A ver, bueno, no sé si quiere contestar Gema, porque ya tiene... Bueno, Gema. Sí, te contesto yo. A ver, normalmente tú cuando solicitas un proyecto de investigación tienes que avalarlo no solo por una idea, sino también por un equipo de investigación que haga realizable ese proyecto. O sea, yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de, pues no sé, es que no sé qué ejemplo te puedo poner, de literatura, pues no puedo optar a un proyecto de investigación de filología hispánica, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que... yo, por ejemplo, hice la tesis doctoral con un equipo de traumatólogos y cirujanos ortopédicos. Entonces, yo podría ir en un proyecto de investigación dentro de mi área de expertise. O sea, lo lógico es eso, ¿sabes? Hacer un grupo de investigación orientado hacia la investigación que tú vas a hacer. Y tú planteas una serie de objetivos y tú además vas a presupuestar cada objetivo lo que te va a costar. Entonces ahí está la clave. Luego eso se evalúa por un panel de expertos y
Y entonces los expertos también normalmente te recortan lo que tú planteas. Entonces, muchas veces las investigaciones vienen un poco sesgadas porque el panel de expertos ha considerado que para los propósitos que tú tienes, pues estás pidiendo mucho dinero. No sé si me estoy explicando. O sea, que no es muchas veces, voy a pedir 1.000.000 de euros. No, pero es que me tienes que demostrar en qué vas a invertir ese 1.000.000 de euros, qué reactivos vas a comprar, cuántas muestras vas a necesitar, pues eso, si vas a necesitar personal, porque hay veces que los equipos de los proyectos de investigación pues necesitan de un técnico para que te ayude y no tienes en ese momento técnico en tu grupo, entonces lo puedes solicitar dentro de ese proyecto, ¿sabes? Y eso es lo que hace que la tarta se reparta en mayor o menor medida entre todos. Luego hay proyectos muy ambiciosos, pues porque hay proyectos que a lo mejor colabora La Paz, pues como os ponía yo el ejemplo antes, La Paz con el Valdebrón, el Hospital de Albacete y uno en Galicia. Pues obviamente va a necesitar más presupuesto que uno que solamente se haga en La Paz. Entonces todo eso se valora y de alguna manera se computa a la hora del reparto de la financiación. ¿Vale? No sé si Gracias. te he contestado a la Sí. pregunta. Pero vamos, que en todos los proyectos hay un panel de expertos que también te puede rechazar el proyecto, ¿eh? O sea, no todo el mundo que presenta un proyecto se lo dan. Hay mucha gente a la que no se la dan. Pues porque si hay un presupuesto X, como tú bien dices, pues no podemos gastar 2X. Y hay muchos, solo se lo van a dar a los mejores. Entonces no deja de ser, claro, una carrera de fondo, porque también si yo, por ejemplo, quiero pedir este año un proyecto, si hace a lo mejor un par de años no he tenido, pues también voy ya un poco justa para que me lo den. O sea, tenemos que estar siempre los investigadores en activo, en marcha, si no directamente como investigadores principales colaborando, o sea, no puedes dejar nunca de estar moviéndote pues para buscar oportunidades. Luego lo que os decía, que en cosas que a lo mejor parecen tan dispares, pues como puede ser eso, el corazón y el cerebro, pues luego resulta pues que a lo mejor hay mecanismos moleculares que son similares. Y muchas veces muchas ideas brillantes de la investigación vienen por ahí. Pues un poco como está pasando ahora con el COVID. Se sabe que afecta al sistema inmune. Pues vamos a ver qué medicamentos tenemos para enfermedades de tipo inmune y a ver qué efecto están teniendo. Son estrategias que muchas veces se desarrollan pues para un poco ver cómo van las cosas. Lo que pasa que, bueno, lo del COVID se está haciendo todo tan rápido, en un tiempo tan récord y todo muchas veces que hay veces que se está haciendo hasta mal. Pero bueno, es un poco la idea, ¿vale? Que el mundo está lleno de científicos, que hay que colaborar y que el reparto de los fondos vienen dados pues, por lo bueno que sea tu proyecto, los objetivos, lo que vayas a necesitar. Yo qué sé, pues hay gente que a lo mejor en el proyecto necesita aprender una técnica, imagínate, y esa técnica solamente se hace en un lugar concreto en Estados Unidos. Y hay gente que a lo mejor del presupuesto del proyecto manda a una persona a Estados Unidos 3 meses a aprender esa técnica. Eso también ocurre. Tú lo justificas en el proyecto y si te lo dan, pues tendrás dinero para mandar a esa persona 3 meses a Estados Unidos a que aprenda la técnica. O sea que es lo que os digo, depende del caso concreto. Pero bueno, es eso, es lo bueno que sea tu proyecto, lo competitivo, lo que al fin y al cabo va a marcar el presupuesto que te den. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta que os haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, pues nada, no sé, yo por mi parte animaros a los que tengáis vocación científica a ser investigadores. Como dice Víctor, nos hubiera gustado veros las caras, pues porque muchas veces también te haces una idea, pues bueno, de a quién le fascina la investigación, a quién no. Muchas veces vienen grupos de instituto que vienen con los profesores y también es todo más de estar por casa. Pero bueno, las circunstancias son las que son y nada, animaros que si tenéis vocación, hagáis ciencia, que la verdad que es bonito, o sea, es
es un mundo pues muy bonito y muy reconfortante. Es duro, es difícil, pero bueno, hoy día que no lo es. Siempre os digo eso a la mayoría de los que me preguntáis. ¿Qué profesión no es dura hoy día? Y el saber que estás aportando tu granito de arena directa o indirectamente para la salud y el bienestar de la comunidad, pues la verdad es que da mucha satisfacción personal en este caso. Pues nada, si no tenéis nada más, comentaros que creo que lo tengo entendido que lo están grabando para subirlo a las redes, porque bueno, una de las asistentes ha escrito que no se podía quedar a tu charla, Víctor. Sí, Entonces, vale. y el jueves damos otro pase. Entonces, si alguno estáis interesados el jueves en asistir o decírselo a alguien, yo os puedo pasar el link sin ningún problema. Nos escribís a la dirección esta que os hemos dicho de laboratorioscomunes@idipaz.es y os mandamos el link para, no sé, si conocéis a alguien que pueda estar interesado, que no se haya inscrito, pero que bueno, le pueda gustar todo esto, pues nosotros encantados. Cuanto más seamos, mejor. ¿Vale? No sé si Víctor quieres decir algo más. No, que muchas gracias a todos, que esperemos que más o menos se haya entendido, se haya podido conectar un poquito con lo que queríamos decir y que hayáis visto que es un laboratorio. Y bueno, muy agradecido por los participantes. Ya está, me imagino que ya acabamos aquí la actividad. Muy bien, pues lo dicho, gracias a todos y nada, y que os vaya bien. Cuidaos mucho todos. Gracias.